Hola vecinos y vecinas, mi nombre es Natalie Hidalgo y hoy me encuentro junto a Nicole Muñoz. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, bien Natalie, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ambas somos nutricionistas del programa Hábitos de Vida Saludable de la Dirección de Educación de la Comuna El Bosque. Y hoy les presentaremos un tema muy interesante que trata sobre el sistema NOVA de clasificación de los alimentos. Así que mucha atención. Tener hábitos de alimentación saludable no solo son importantes para tener un óptimo estado de salud, sino también para prevenir enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, algunos tipos de cáncer también que nos afectan producto de una mala alimentación. La regla de oro debe ser siempre tener una alimentación en base a alimentos naturales o mínimamente procesados. ¿Qué quiero decir con esto? En base, por ejemplo, a cereales de tipo integral, frutas, verduras, huevos, carnes, pescados, semillas, frutos secos, entre otros. En algunas ocasiones es importante mencionar también que ciertos alimentos necesitan un pequeño procesamiento, ¿cierto?, para ser consumido por parte de la población. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del sistema NOVA y de cómo estos procesos interfieren en la naturaleza de los alimentos, como es el caso, por ejemplo, de las frutas, las verduras, entre otros. Y ahora le doy el pase a mi colega Natalie, que ella nos va a seguir contando de qué se trata. Bueno, la tendencia hoy en día no es solo hablar de nutrientes de forma aislada, sino que de alimentos en su conjunto y sobre todo de la transformación a la cual han sido sometidas para nuestro consumo. Es por esto que se ha puesto en marcha la clasificación NOVA y esta clasificación ordena a los alimentos en 4 grupos, los cuales vamos a ver a continuación. Comenzaremos con el grupo número 1, que son los alimentos naturales y alimentos naturales mínimamente procesados. ¿Cuáles son estos alimentos? Son alimentos de origen vegetal o de origen animal. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de frutas, de verduras, los huevos, pescados y mariscos frescos, las legumbres. Y todos estos alimentos también pueden sufrir algún tipo de procesos que son mínimos. ¿Cuáles son estos procesos mínimos? Por ejemplo, estos alimentos se pueden lavar, se pueden descascarar, por ejemplo en el caso de las nueces, se pueden congelar, entre otros. Pero aún siguen siendo alimentos naturales porque no se les ha añadido otro tipo de ingredientes, por ejemplo, sal, azúcar o algún tipo de conservantes. Lo vamos a ver en este sencillo ejemplo. Aquí tenemos el choclo. El choclo es un alimento del grupo número 1, es un choclo natural, ¿ya? Pero también tenemos el choclo que viene congelado y envasado. Este tipo de choclo también está en este grupo de alimentos naturales, pero mínimamente procesados. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Podemos ver los ingredientes, ¿ya? Leemos aquí que ingredientes tenemos choclo en grano, ¿ya? Como vemos, no hay otro tipo de ingrediente, no contiene sal y no contiene conservantes, así que aún sigue siendo un alimento natural, pero mínimamente procesado de este grupo número 1. Y pasamos al grupo número 2, que son los ingredientes culinarios. ¿Cuáles son estos alimentos? Son alimentos que potencian el sabor de nuestras comidas. Por ejemplo, tenemos el aceite, la sal, el vinagre y el azúcar. Y ahora pasaremos al grupo número 3, que lo comentará mi colega Nicole Muñoz. Sí, bueno, dentro de esta clasificación NOVA, el grupo 3 hace referencia a los alimentos procesados. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar de una forma más sencilla. El grupo 3 es la suma de los alimentos del grupo 1, o sea, los alimentos naturales, más los alimentos del grupo 2, que eran los ingredientes culinarios. Llevado a un ejemplo más claro, por ejemplo, esto sería un alimento procesado. Por ejemplo, esto es un jurel, ¿cierto?, enlatado. ¿Por qué? Porque si vemos dentro de sus ingredientes son jurel, agua y sal. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracteriza un alimento del grupo 3, o sea, procesado, porque podemos identificar el origen de sus ingredientes. En este caso, identificamos el jurel como un alimento natural, más los ingredientes culinarios añadidos, que en este caso sería la sal para conservarlo. Otro ejemplo clásico de un alimento procesado del grupo 3, por ejemplo, sería una mermelada casera.
¿Por qué? Porque una mermelada casera está hecha en base a fruta. Vamos a poner, por ejemplo, el durazno de ejemplo, en base a durazno fresco, ¿cierto? Con azúcar. Y esos serían los ingredientes que nosotros reconocemos en esta mermelada casera. ¿Qué otros ejemplos tenemos también? Las verduras, las frutas enlatadas o en cajitas Tetra Pak que conocemos actualmente, ¿cierto? Habíamos dicho también como ejemplo, las mermeladas caseras, algunas cecinas que son ya más artesanales, también puede ser el pan. El pan, por ejemplo, de panadería, ¿cierto? Que solemos comprar, o el pan amasado que hacemos en la casa. ¿Y esto por qué menciono esto específicamente? Porque nosotros reconocemos los ingredientes que están en ese pan, ¿cierto? Entonces es importante que quede muy claro, los alimentos del grupo 3 son la suma del grupo 1, alimentos naturales, más grupo 2, que son ingredientes culinarios, y lo más importante, reconocemos sus ingredientes de origen. Pasando al grupo 4 y último dentro de esta clasificación NOVA, tenemos los alimentos ultraprocesados. ¿Qué quiere decir esto? Los alimentos ultraprocesados son excesivamente industrializados, ¿ya? Se caracterizan porque en general no encontramos el alimento de origen natural. En general son muchos alimentos ingredientes desarrollados por la misma industria alimentaria. Se caracterizan por ser altos en azúcares, en sal, en grasas saturadas, por ejemplo, lo cual también lo hace muy apetitoso al momento de comprarlo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí vemos un snack, voy a taparle acá, pero ya vemos que identificamos los sellos negros, ¿cierto?, que vienen en el envase, ¿ya? Otra forma de identificar estos alimentos ultraprocesados, por ejemplo, es que en general no son alimentos que encontramos tradicionalmente en la naturaleza y muchas veces son alimentos que están copiando a alimentos, por ejemplo, del grupo 1, por ejemplo, en este caso. Acá voy a hacerles un ejemplo. Un alimento ultraprocesado, por ejemplo, podría ser un ketchup. ¿Por qué razón? Si vemos, por ejemplo, la línea de tiempo, el alimento de origen en este caso debería ser, ¿cierto?, un tomate, que sería el grupo 1, ¿ya?, que mezclado con ingredientes del grupo 2, por ejemplo, nos podría dar como ejemplo una salsa de tomate casera, ¿ya? Entonces nosotros en esta salsa de tomate casera identificamos el origen, ¿cierto? El tomate, la sal, algunos ingredientes, por ejemplo, ajo, entre otros. Pero si ya pasamos al ketchup y nos vamos a los ingredientes, podemos ver, y ustedes lo pueden hacer en la casa si tienen algún envase, que yo acá, miren, no voy a nombrar específicamente, pero miren, ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y de esos, lo más probable es que de esos 15 ingredientes, 10 ustedes ni siquiera reconozcan en la casa. ¿Por qué? Porque no son ingredientes que son parte de su cocina tradicional. Eso ya nos da una idea de que es un un alimento ultraprocesado, ¿ya? Porque la mayoría de sus ingredientes son desarrollados por la industria alimentaria y son imitadores muchas veces de las características que presentan los alimentos del grupo 1, ¿ya? Los clásicos alimentos también ultraprocesados, las bebidas gaseosas, ¿ya? Los snacks, las sopas en sobre, las mayonesas, por ejemplo, las salsas, y entre muchos otros que podríamos seguir nombrando porque la verdad, la industria actualmente ha avanzado mucho y está presente, la verdad, en todos lados. Lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es que estos alimentos debemos consumirlos en menor cantidad y eso nos va a comentar un poquito más Natalia ahora. Sí, bueno, hemos conocido el sistema NOVA de clasificación de los alimentos, pero ¿cómo podemos incorporarlo a nuestra alimentación diaria? Les recomendamos, por ejemplo, del grupo número 1, toda nuestra alimentación debiese basarse en este grupo de alimentos que son alimentos frescos, naturales y disminuir el consumo de sal y azúcar. Todas nuestras comidas y preparaciones caseras podrían ser en base a este tipo de alimentos, ya que no solo implica una calidad nutricional, sino que también tenemos beneficios emocionales al preparar nuestros alimentos y compartirlos con otras personas. También tenemos el grupo 3, que son los alimentos procesados, como habíamos visto, por ejemplo, los alimentos enlatados, que debemos moderar su consumo. Y en cuanto a los productos ultraprocesados, entre menos los consumamos o menos estén en nuestra vida diaria, mucho mejor, ¿ya? Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad toda esta información al momento de decidir cómo alimentarnos
y también al momento de comprar, por ejemplo, en la feria o en el supermercado, ya tenemos una información para poder elegir alimentos que sean mucho más sanos para nuestra salud. Junto a mi colega Nicole Muñoz nos despedimos, esperamos que estén muy bien, les enviamos un cariñoso saludo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.